¿Cómo captar clientes cerca de tu zona cuando estás empezando? Me lo pide José Ángel en un canal, creo que en TikTok. Y lo que voy a contar aquí es, evidentemente, pues es un poco a ciegas, porque qué tipo de clientes, en qué zona estás, qué tipo de propuesta de valor haces. Por mucho que empieces, tendrás que empezar por una propuesta de valor. ¿Qué haces? ¿Qué necesidad cubres? ¿A quién te diriges? Entiendo yo que cuando hablas en tu zona, estás hablando de un mercado que es pues cercano a donde tú vives o donde tienes un establecimiento. Y entiendo yo que, ya que mi canal es de B2B, cuando hablas de captar clientes, hablamos de José Ángel, de captar clientes pues de B2B. En cualquier caso, voy a probarlo. Venga, ya que estamos subiendo un poquito a la montaña hoy, pues vamos a hacer una prueba de eso, de cómo captar clientes cerca de tu zona. Imaginamos que en B2B. Lo primero y básicamente es presentarme. Yo soy Juanjo Amengual. Puedes ver si te encaja nuestra mentoría en mentoría.marketing o en b2bpro.es. Y en general vamos a empezar como si de cero. Un pequeño plan de marketing nos iría bien. O sea, ¿qué necesitas? ¿Quién es tu cliente? Lo primero de todo. Imagino que tú intuyes que tu cliente está en tu zona. Cuando hablamos de consultoría, yo siempre digo que hay que romper barreras. Tu cliente está en todo el mundo, en tu idioma, básicamente. Siempre que hay una necesidad, ¿qué más da que el tío esté sentado en consultoría? ¿Qué más da que el tío esté sentado en una silla de Groenlandia o en un desierto de cerca de... en Australia, por ejemplo, ¿no? Si tienes esa necesidad y hay una pantalla y un internet, pues con eso es suficiente como para que le puedas solventar si hablamos de consultoría de conocimiento. Otra cosa es algo que sea físico, como un negocio físico, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir lo que nos pide José Ángel y te agradezco la pregunta porque me da pie a hablar de estos temas. Evidentemente hay canales que son mundanos, mundiales, más que mundanos, como son YouTube. O sea, si tú te posicionas en un canal de YouTube, pues estaría bien hacerlo en tu zona. Por ejemplo, en mi caso, pues cómo generar leads o cómo generar influencia en Mallorca. Yo soy de Mallorca, vivo en un pueblo de Mallorca y pues podría intentar apuntar por esa keyword larga. La verdad es que es una opción interesante, puesto que cómo captar leads en el mundo mundial es más, digo yo que estará más competido que cómo captar leads o negocio en esta zona donde yo estoy. Con lo cual, empezaría a generar contenido resolviendo los problemas que tu avatar o cliente tipo tiene en tu zona. Para empezar, esto es un largo plazo, pero estaría bien empezar por ahí. En segundo lugar, cuando tú tienes un contenido relevante y tienes un contenido que atrae, evidentemente tienes que exponerte tu propuesta de valor, ¿no? Y yo imagino que en tu propuesta de valor siempre habrá algo que haces mejor que el resto. ¿Qué es eso? O sea, quiero decir, ¿por qué tendría que contratarte a ti? ¿Qué necesidad cubres? Definir quién es tu comprador es importante. Aunque sea en tu zona, tiene una pupa, un problema concreto que tú solventas, ¿vale? Entonces, la gorra, que no quede guapo, hombre. Tiene un problema que tú solventas o que tú solucionas o que tú mejoras. Es fundamental saber ofrecer esa oportunidad. Vamos a ir a lo breve. ¿Qué solucionas? ¿A quién? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué tendría que contratarte a ti esa persona? Probablemente si no tienes claro porque estás empezando, como bien me has dicho, usa el más. O sea, ¿qué es lo que hace tu competencia? Analízalo, busca en Google, busca en ChatGPT, busca en YouTube y busca lo que están haciendo. A partir de aquí detecta algo. En general, el más rápido siempre funciona bien. El más barato, no. Te lo tumbaría enseguida. Eres diferente, no eres barato. Con lo cual, por ejemplo, pues oye, ¿cómo puedes hacer tu declaración de Hacienda más rápido? ¿Cómo puedes asesorarte técnicamente como abogado más rápido? ¿Cómo puedes captar leads en tu zona más rápido? Sería una opción. El más podría ser una opción. Evidentemente tu producto tiene que serlo. Tendrás que adaptarte. Me has dicho que estás empezando, por lo cual tu elemento diferenciador tiene que ser ese. No puedes aportar desde la experiencia. Yo siempre digo en mis mantras que, y no es mentira, obviamente nunca hay que decir mentiras, que llevo en marketing y comunicación desde el año 92. Pues oye, incluso un poquito antes, pero a veces hay que acortar un poco. Pero sí, efectivamente es así. Entonces, esa es mi experiencia, digamos que es un punto, ¿no? En tu caso, en el caso de que no la tengas, pues tendrás que hacer una diferencia especial. Y vamos a hablar de los canales.
sea, primero los contenidos, hablar de la necesidad de solucionar esa necesidad a la gente de tu zona, después la propuesta de valor, que puede estar arropada por un más rápido, más cerca, y luego podríamos hablar de los canales, que supongo que en general es donde siempre ponéis el foco, o donde siempre se pone el foco, y es lo menos importante. Acordaros que el marketing son 4 P's: producto, precio, distribución, placement y promoción. El último está puesto adrede, es el último. Bueno, pues hablemos de los canales. El hecho de tener una zona muy concreta, así como hablábamos antes de la desventaja de el mercado es más pequeño, quiero decir, si yo busco pues especialistas en domar T-Rex como este de aquí, pues seguramente hay menos en mi zona y más a nivel mundial, con lo cual hay más negocio a nivel mundial que a nivel de tu zona. Cuanto más acotas la zona, menos gente interesada en tus servicios. Pero voy a seguirte de que efectivamente tiene que ser en tu zona. Imagino que es en tu zona, quiero pensar, porque tú necesitas estar in situ allí, o porque tienes una barbería, una cafetería, algo que físicamente quieras tocar y palpar. Imagino que debe ser por eso. No, si no, tienes que romperte el cliché y entender que más allá de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio y de tu país, hay gente interesada en lo tuyo. Solo tienes que buscar por intereses. Canales, el prometido es deuda. A ver, casi todos los canales, LinkedIn no, LinkedIn es una bazofia en ese tema, tienen la opción de hacer campañas o hacer llegar ese contenido a través de campaña pagada, por supuesto, en base a unos metros, unos kilómetros a la redonda de donde tú le pones el centro. Llámese código postal o incluso con una banderita. O sea, Meta, Instagram y Facebook tiene esa opción. Google Ads, cuando haces publicidad en display o haces publicidad en búsqueda, y por ende también YouTube podría decirte, oye, a 2 kilómetros de donde yo estoy, quiero que cuando alguien busque este puñetero servicio, salga mi anuncio. Entonces, esa geolocalización o esa campaña geolocalizada cercana donde tu zona nos permite llegar con bastante cirugía a la gente de eso, lo que estás buscando, gente de tu zona. Entonces, a partir de aquí, y grosso modo, el llegar a gente de tu zona es bastante fácil con las herramientas que nos permiten segmentar por zona. Evidentemente, si vas a hacer una campaña en Ibiza, por decir algo, basta que segmentes la zona de Ibiza. Y mi consejo es que cualifiques además las campañas de contenido diciendo: vives en Ibiza, estás en Ibiza, tienes un problema en Ibiza, buscas un criador de perros en Ibiza, lo que quieras, dando el nombre de tu zona. Para empezar, siempre contenido relevante, centrarse, diferenciarse, especializarse lo máximo posible y añadir el apellido de tu zona. Eres el experto en Ibiza, en crear perros salchichas o en como abogado matrimonialista. Cuanto más enfoques, evidentemente se cae gente, pero más específico es la comunicación. Y hoy hay que seguir la regla de la comunicación. 2 cosas. Mis consejos siempre van con estos 2, seguramente lo habréis oído, que es la regla de los 8 segundos y la regla del dólar o del centavo. La de los 8 segundos es que todo lo que hagas intenta que comunique en 8 segundos. Por lo menos el titular, por lo menos el texto. Cuando aterrice yo en un sitio que sea tu web, tu canal de TikTok, lo que quieras, que en 8 segundos me quede claro por qué tendría que contratarte. ¿Qué solucionas? Y dale también tu zona. ¿Y la regla del dólar cuál es? Pues que cuando hagas contenido relevante solucionando esa pupa que te busca tu cliente para que luego te contrate, pues pienses si estaría dispuesto a pagar por él $1. Si ves que no pagaría ni un pimiento, es que el contenido es malo, punto final. Hasta luego, Lucas. Si haces el esfuerzo de hacer buen contenido y además lo potencias zonalmente, geográficamente, a través de los canales como Meta, como Metas Instagram y Facebook, o incluso LinkedIn te pone por ciudades también, o incluso códigos postales por YouTube, por Google Ads, etcétera,
pues llegarás solamente a tu zona, que será muchísimo más barato que si lo hicieras en todo el mundo. Ahora bien, yo soy partidario de ir a intereses en vez de ir a zonas. ¿Qué más te da que la persona que tú le vas a solventar el problema viva en un barrio a 1 kilómetro de tu zona o viva en una silla cerca de un iglú en Groenlandia? Pues te da igual, mientras tenga pasta para pagarte, ¿qué más te da? Y mientras tú le solucionas el problema exactamente igual, dicho lo dicho, y me vuelvo al principio a hablar, dependerá del negocio, del servicio y del producto que tú puedas dar. Con lo cual, zonalmente puedes hacerlo en estos canales, necesidades y si estás empezando, diferénciate con algo aunque sea más rápido, más puntos suspensivos. Y luego, haz contenido relevante, de verdad, corto, contenido snack, solucionando problema-solución de lo que tú estás solventando. Es difícil responder en genérico y solamente teniendo en cuenta lo que me pides, pero la diferenciación, la especialización, los canales zonales geográficos y sobre todo ser capaz de 8 segundos aterrizar, que se enteren y el tema del dólar, creo que con esto sería para empezar pues un buen bocadillo. Gracias por la pregunta y en el próximo capítulo hablaré de más cosas, por supuesto, aquí en este canal. Un abrazo, hasta luego. Chao.